Bueno, pues este convenio, que a mí me gustaría decir que bueno, que estuvimos orando durante 3 meses, probablemente ha habido personas que han estado orando durante más tiempo por este convenio, y que un día uno se levantó de la cama y sintió de parte del Señor que tal, pero no fue así, sino que un día estaba yo en la consulta y llamó, habíamos hablado de esto, y llamó el que entonces era director del Servicio Canario de la Salud, que yo lo conocía, para pedirme un favor de que viera algún, yo qué sé, si era un familiar que tenía que ver o alguien que tenía que ver y me lo quería recomendar, y entonces yo dije, oye, a propósito, y entonces dije, mira, los cristianos evangélicos, pues tenemos aquí un tema, un vacío, que es que no tenemos convenio para entrar a los hospitales. A veces incluso hay situaciones que no se deben de dar, etcétera. Y tal, sí, no, me parece interesante. Mira, ¿a ti qué te parece que, por qué no nos das un día y vamos a ponértelo? Y te lo ponemos delante. Entonces, pues no, dice, vale, pues hablar con la secretaria. Pues hablamos con la secretaria, nos dio cita, fuimos allí, Sergio y un servidor, le entregamos un documento para que le sirviera a él de coger conciencia de todo, hizo lo que tenía que hacer, decir, bueno, yo lo paso a la Secretaría General y ellos se pondrán en contacto con ustedes. Vale, pues ya la Secretaría General se puso en contacto, empezamos a hablar, una funcionaria que hace estas cosas, y me dice, oye, pero es que yo he estado buscando bibliografía y no encuentro, ¿cómo podemos hacer esto? Y digo, mira, yo tengo una que es como lo que la FEREDE aconseja que se debe hacer. Y dice, bien, pues mándamelo. Y a mí me da la impresión de que el documento que tenemos como acuerdo es lo que la FEREDE decía, muy parecido, pocas cosas cambiaron ahí. Con lo cual, pues eso nos ha favorecido mucho, ¿verdad? Y bueno, pues ya está firmado, etcétera, después de diferentes vicisitudes. ¿Y qué es lo que dice este convenio? Pues miren, dice que hay una cosa en nuestro país, que es la Constitución, que es la Carta Magna, aquello que tiene que ser el documento por el cual nuestros derechos y nuestros deberes como españoles tienen que estar de acuerdo a lo que dice la Constitución. Ya eso lo sabemos todos, ¿no? Y uno de los artículos de la Constitución, pues precisamente el 16, dice que tenemos el derecho fundamental a la libertad religiosa y que estamos en un estado aconfesional, donde existen unos acuerdos con la Santa Sede que son, no vamos a entrar ahora en detalles de juzgar cómo son esos acuerdos, y que en el desarrollo de lo mismo pues se han llegado a conseguir acuerdos con otras confesiones religiosas, entre las cuales estamos nosotros. Luego dice que la ley 24/92 pues se establece en esa ley cuáles son los acuerdos de cooperación entre el Estado español y la FEREDE, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, y que en su artículo 9, yo creo que esto ya lo tenemos que empezar a conocer, garantiza el ejercicio del derecho a la asistencia religiosa de los internados en centros o establecimientos hospitalarios asistenciales. O sea que esta ley dice que tiene que darse asistencia religiosa a los que estén en hospitales, centros penitenciarios, etcétera, y que sean de confesión evangélica o en otros análogos del sector público. Esto se refiere al sector público, a todos los hospitales, en este caso los hospitales del sector público en este país, pues es prácticamente toda la sanidad. Eso ya lo conocemos y sabemos que es así. Y luego, bueno, pues habla del Estatuto de Autonomía de Canarias, como es lógico, ya que estamos transferidos y no sé cuántas cosas más, y descentralizados y todo lo que ustedes quieran. ¿Qué dice el artículo 16 de la Constitución Española? Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.
ninguna confesión tendrá carácter estatal y los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Esto es lo único que no me gusta a mí de este artículo, que haga una mención especial a la Iglesia Católica, pero bueno, ahí está, y nadie ha dicho que eso tenga que ser cambiado, pues lógicamente seguirá así, ¿verdad? Y luego en la ley 2492 pues nos dice en su artículo 9: se garantiza el ejercicio del derecho a la asistencia religiosa de los internados en centros o establecimientos penitenciarios, hospitalarios, asistenciales, o sea que no solamente son los hospitales, sino los centros sociosanitarios públicos, porque tenemos que hablar siempre del sector público, y que será proporcionada por los ministros de culto que designen las iglesias respectivas con la conformidad de la FEREDE, hoy en día, por supuesto, como está transferido en los diferentes consejos evangélicos, y debidamente autorizados por los centros o establecimientos públicos correspondientes. El acceso de tales ministros a los centros mencionados es a tal fin libre y sin limitación de horario. ¿Vale? O sea, eso es importante. Ahora, si leen el número 3, dice: en todo caso la asistencia religiosa se prestará con el debido respeto al principio de libertad religiosa y con observancia de las normas de organización y régimen interno de los centros. En especial, lógicamente, se refiere a la legislación penitenciaria, pero los hospitales también. ¿Por qué digo eso? Porque en los hospitales hay momentos de mucho trajín y momentos de poco trajín. Y entonces pues eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Ya veremos a ver el porqué de esto. Y bueno, lo último, el capítulo 4, que pues, todo eso correrá a cargo de las iglesias pertenecientes a la FEREDE, y que pues el Estado español de momento no tiene que poner ni una sola peseta o euro para garantizar esto. Pero bien, eso, bueno, ahí no sé si eso se está revisando, no se está revisando, o lo que sea, pero está así. Entonces, si seguimos con la lectura del Consejo, dice en el apartado 4: el presente convenio nace con el espíritu de promover las condiciones para la mejor concreción, desarrollo y aplicación de los principios de igualdad y libertad religiosa en aras de fortalecimiento de aquellos derechos y libertades individuales que atañen por dedicación a las confesiones y comunidades en que se integren los ciudadanos. Y dice que este convenio pretende también, fíjense, ser el cauce de la normalización de las relaciones con las iglesias e instituciones evangélicas canarias, representadas por el Consejo Evangélico de Canarias. El cauce de la normalización. A ver, ¿por qué les estoy dando tanto rollo con todos estos aspectos de la ley y del Miren, mi consejo es que cada vez que vayan a solicitar cualquier actividad, cualquier circunstancia en un hospital, tiren de esto. Porque es lo que hacemos todos. En un hospital, pues, hay que poner, como hacen los abogados, los fundamentos de hecho y los fundamentos de derecho. Pues tenemos que poner los fundamentos de hecho. Necesito tener el salón de actos para hacer una actividad, y es que va a venir pues no sé quién para dar una conferencia a los miembros del hospital sobre tal cosa, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, ese es el hecho. Ahora, ¿eso en qué lo fundamento? ¿En qué voy a hacer proselitismo? Porque van a decir que no. ¿En qué lo fundamento? Lo fundamento en los artículos de las leyes españolas y del convenio que está establecido, que me facilita que yo tenga acceso a esa actividad. ¿Se entiende? Así que, primera lección, hay que conseguirse la Constitución, la ley orgánica de libertad religiosa, los acuerdos de la FEREDE, o sea, la ley que hemos visto de cooperación, y el convenio, el acuerdo que hay entre el Servicio Canario de Salud y
Evangélico de Canarias para que sepamos fundamentar en eso. Pues a lo mejor al principio, pues vale, ahí está uno que ya está cansado de hacer escritos, pues podemos echar una mano y todo lo que sea, pero eso es importante a la hora de poder hacer solicitudes, peticiones de cosas que tengamos que pedir, solicitar, etc. Y posibilitará el ejercicio del derecho garantizado por el artículo 9 de la Ley 2492 a la asistencia religiosa de los enfermos que lo deseen en los hospitales del Servicio Canario de Salud, según las estipulaciones del presente convenio. Aquí quiero llamar la atención a lo que viene a continuación, ¿vale? El objeto de este convenio, el objeto de la ley es el paciente, nunca es el capellán. A mí me han llamado a casa, cuando yo estaba de director médico a las 12:30 de la madrugada, me han despertado para decirme: oye, que no me dejan pasar en urgencias, ¿esto qué es? Porque yo tengo el derecho. No, el derecho lo tiene el paciente. Si el paciente reclama que tú pases a las 12:30, te tendrán que decir que pases. ¿Ok? Nunca vayamos defendiendo nuestros derechos. Pero lo que tenemos que defender son los derechos de los pacientes a ser atendidos. Porque el derecho del paciente es lo que realmente nos da peso, y esta actividad que vamos a hacer como capellanes tiene contenido y sentido. Así que no tenemos que defendernos nuestros derechos, sino lo que tenemos que defender siempre son los derechos de los pacientes. Es fácil de entender, yo le digo: mira, a las 12 no vayas a un servicio de urgencias porque es una hora punta, es una hora en la que más se trabaja. Yo ayer ponía Medellín el ejemplo de un sacerdote que estuvo toda la vida en el hospital hasta que falleció, se jubiló y se quedó por allí, luego falleció, y que iba por las plantas sin pedir permiso, sin decir si me quieren o no me quieren, me entraba y ya está. Y bueno, tenía otras actividades, les cuento una. Por ejemplo, a lo mejor llegaba un paciente y entraba en parada cardíaca y te ponías allí en urgencias a hacer pues todas las maniobras de resucitación, que si masaje cardíaco, que si lo tengo que intubar, que si lo tengo que tomar una vía, tienes que estar pendiente de que el masaje cardíaco es eficaz, que el tubo está bien metido y lo está ventilando y está entrando el oxígeno a los pulmones, que coger una subclavia no es fácil, pero aquí estoy sudando porque por si acaso no lo hago bien y tal. Y entonces en medio de todo este fregado de pronto veías una mano que se metía entre medio del todo y empezaba a hacer las pies en la frente y a poner los santos sólidos. A uno le dijo, me acuerdo que le dijo, y dice: espérese por favor, que lo queremos traer al mundo, no me lo despida todavía. En plan de broma. Entonces, bueno, ¿me entienden? O sea, yo creo que el fenómeno de la oportunidad lo tenemos que tener presente, ¿vale? Bien, o sea, el Señor es consciente de todas las cosas, sabe de nuestra disposición y sabe de la necesidad que está de los que están allí ingresados. Y bueno, pues eso lo tenemos que tener en cuenta. A las 9:30 de la mañana ir a una planta, ver a un paciente, se puede hacer, pero a lo mejor no te lo encuentras porque lo han llevado a rayos, lo han llevado a otro lado, lo han llevado al otro lado, están bañando a los enfermos, con lo cual a lo mejor son habitaciones de 2 personas, vamos a ver a un enfermo pero resulta que el otro está desnudo al lado porque le están, y bueno, todas esas cosas. Es preferible ir a la una, que lo que se está haciendo es ahora es comer, o ya se ha terminado de comer, y es mucho más sencillo poder tener una relación con ese paciente, con ese enfermo, que no en otro momento que van a decir, bueno, ¿y por qué a esta hora? ¿No? Eso yo creo que vale la pena tenerlo en cuenta en todo momento. Así que, mensaje, primero que tenemos que leernos la ley para conocerla y ver hasta dónde nos llega, y luego pues que nosotros no somos el objeto del convenio, no están defendiendo nuestros derechos este convenio como capellanes, sino que es
los derechos del paciente a ser atendido desde el punto de vista espiritual. Y ahora, una de las cosas que tiene este convenio, que a mí me encanta, es lo que vemos ahora. ¿Qué se consideran funciones de culto o asistencia religiosa aquí, dentro de este convenio? Pues fíjense ustedes lo que dice aquí, que es: visita a los enfermos, celebración de los actos del culto, asesoramiento en cuestiones religiosas y morales y colaboración en la humanización de la asistencia hospitalaria. ¿Qué hace un pastor en una iglesia? No habla con los enfermos, en este caso con los miembros, pastoral, no celebra cultos, no aconseja, consejería a los miembros de la iglesia sobre situaciones especiales, no colaboramos en la humanización de la sociedad, no hay obra social en la iglesia, no nos preocupamos de las diferentes circunstancias que pueda haber con los diferentes miembros o sociedad que hay a nuestro alrededor. Pues si se dan cuenta, en este convenio está puesto todas las actividades que hacemos en nuestra labor diaria de atender en una iglesia a los hermanos. Ténganlo en cuenta, porque a la hora de pedir cosas que tengamos que hacer, pues en base al apartado no sé qué del acuerdo tal y cual y esto, en donde se nos dice que una de las funciones es la celebración de actos de culto, solicito que el salón de actos de este hospital me sea concedido para celebrar una reunión especial en que el coro unido de Canarias va a venir para lo que sea, ¿vale? Entonces, ¿por qué lo hago? Porque yo no, porque es una de las circunstancias por las cuales yo soy capellán de este hospital y el acuerdo me respalda en ese sentido. Y vale la pena hacerlo así, porque, bueno, a fin de cuentas lo tenemos todo. Bueno, pues vamos a desglosar un poquito esto de cada cosa de estas, en qué puede consistir. Visita a los enfermos. Aquí viene la primera parte. Como el que llega a un barrio y dice: el Señor me ha llamado aquí a fundar una iglesia y tiene que empezar a hablar en las diferentes tiendas donde va a comprar y decir: yo soy evangélico, toma aquí para que sepas que des un tratado, tal y cual, esto, lo otro, al otro, mira, en mi casa voy a abrir unas reuniones, a ver si te apetece y vienes y todas estas cosas. Pues aquí va a tener que hacer lo mismo. Es un lugar donde es nuevo lo que vamos a hacer. Entonces habrá que hacer una labor, yo le he llamado de propaganda, póngale un nombre más espiritual que la propaganda, pero eso es lo que vamos a dar para darnos a conocer. Folletos que se pueden imprimir, a lo mejor hasta uno mismo, mire, pues puede hacer una hoja de impresión, capellanía evangélica del hospital, no sé qué, doctor Negrín, no sé qué, y pues nos ponemos a disposición de no sé qué, móvil, no sé cuántos, etcétera, ¿no? Hay una cosa que sí tienen que tener en cuenta. En la mayoría de los hospitales, por cuestiones de calidad, o sea, de política de calidad, no se pueden poner papeles por ningún sitio. Lo habitual es que se ponen aquí un anuncio en una pared, en la entrada de una planta, pues al otro día vayan y digan: ah, pues ya lo han quitado. Y piensen: no, es que esto es persecución. No, no es persecución, es que hay obligación de no poner anuncios por todos los lados. Si no, aquello sería un desastre. Se pueden imaginar la cantidad de cosas que se podían poner. Entonces existen lugares que son los tablones de anuncios que están para eso. Si entran en el hospital verán que hay uno en la planta baja, hay otro en la planta primera y hay otro en la planta segunda, de acceso a todo lo que son consultas externas, donde allí pues los de la campaña de Hospital Sin Humo ponen sus carteles, y es una entidad oficial, un grupo oficial de allí del hospital, y los otros, los de más allá, pues ponen sus cosas. Es muy sencillo, eso se lleva, mire que quiero poner esto aquí, con un escrito de solicitud, y te lo colocan, te lo sellan como diciendo que está listo y lo sellan, pero vamos, que se pueden poner carteles, etcétera. Yo creo que a las iglesias también hay que decir: bueno, ya hay capellanía en tal sitio, y para que lo sepan ustedes, etcétera. Visitas a las diferentes plantas.
muy importante presentarse a las supervisoras. Tenemos la idea de que en los hospitales hay una jerarquía dependiendo de lo que hayas estudiado, y entonces pues están los peores, son los celadores, luego vienen los auxiliares, los de enfermería, luego viene la enfermera y luego pues vienen los médicos. No es así. O sea, aquí en los hospitales hay diferentes grupos y cada uno tiene su jefe y etcétera, y en este caso no es ir al médico para decir pueden ir, pero quien tiene mucha más comunicación, relación, está más en contacto con los pacientes siempre son los enfermeros. Los médicos llegamos ahí y le decimos, mira que hay que operar de esto, no sé qué, no sé cuánto, tal y tal, y le explicas, y le dicen, le explicas los pros, los contras, las complicaciones, de tal, de cual, le explicas todo, ¿no? Y yo, vamos, ya lo sé de sobra, que luego posteriormente viene una enfermera para ponerle una inyección y le va a preguntar a la enfermera si lo que yo le he dicho es cierto. Y es normal, yo haría lo mismo. Y por otro lado, porque probablemente es una información que así de golpe no se ha podido quedar con ella, porque bueno, está pensando en su salud, sus emociones, a veces eso pues nos bloquea un poco la cabeza y cogemos la primera parte y el resto del discurso pues no lo podemos agarrar bien, ¿no? O sea que muy importante las supervisoras, que son las que van a estar más atentas de eso, van a estar más atentas a la situación espiritual, a las necesidades, a todo esto. Se puede visitar, como hacía este sacerdote, a todos los enfermos, por lo menos de presentarse, buenos días, buenas tardes, etcétera. Bien, pero siempre respetando profundamente lo que la persona quiera o no quiera. Eso es muy importante, no podemos entrar ahí y obligar. Quiero orar por usted. Mire, ora por él. El que te va a oír es el de arriba, allí. No pasa nada. Si esa persona quiere poner por él, pues venga, corriente, ¿no? Se cuenta que son 2 camas en cada habitación, hay 2 personas, una a lo mejor es nuestro el creyente que nosotros conocemos o que nos han dicho que está allí ingresado, y vamos, lo primero que hay que hacer es pedir permiso a la persona que está al lado para decir, bueno, mire, queremos hacer esto, mire, muy raro, habrá algún loco que diga, no, a mí yo no quiero nada de esto, lo habrá, pero la mayoría no va a poner absolutamente ninguna pega en que se haga esta actividad, pero merece la pena darse a esto. De todas formas, yo creo que luego Esteban dará más, porque él ha tenido la práctica de todo esto, ¿no? Hay un lugar especial que yo creo que es muy interesante y les animo a esto, que son los lugares especiales, y yo creo que uno de ellos es la unidad de cuidados paliativos. Este es un lugar muy importante para la asistencia espiritual. Y luego, pues la coordinación con pastores, a mí me han llamado de Fuerteventura, mira que ha ingresado no sé quién, está en tal sitio, por favor, ves a verlo. Yo he ido a verlo, recuerdo que el último era un pobre niño con una leucemia terminal, fui a verlo. Yo cuando voy a ver a alguien que me han dicho que vaya a verlo, aunque yo voy con mi bata y todo el mundo me conoce allí, yo fui allí y fui a su médico tratante a pedirle permiso, porque yo no voy allí como médico, yo voy como un cristiano. Y le pedí permiso, oye, ¿te importa que yo vea? Dice, mira, lo tenemos ya sedado. Digo, mira, yo la verdad es que yo quiero hablar, ya sé que no hay solución ninguna, yo lo que quiero es hablar con la madre y la hermana. Y bueno, pues por mi parte no hay ningún problema, feliz, pude estar viendo al chiquito que 3 horas después estaba fallecido, pero pude orar con la madre y la hermana y pues en ese momento intentar consolarla. Otra cosa me parece que en una circunstancia como esa no se puede hacer. Pero bien, o sea, tener eso presente, que podemos ofrecernos, para cualquier circunstancia de esa, o alguien de la península que está aquí se ha puesto enfermo. Una vez me llamó un compañero de Madrid cuando hubo esto de, ¿cómo se llama? Lo del volcán ese ¿era de Islandia? No, de Islandia, ¿no? Y se cerraron los aeropuertos. Pues dio la casualidad que había aquí un inglés, un hermano de la fe,
que estaba trasplantado de riñón y se le acabaron las pastillas, pero es que la mayoría de las pastillas para el trasplante de riñón no se venden en la farmacia, no podía conseguir, estaba angustiado, pero dice, me las dejo de tomar y me da un rechazo. Y me llamó alguien de Madrid para decirme que esto estaba aquí, y dije, oye, mándalo para el hospital. Y fue para el hospital y yo digo, a ver, ¿qué estás tomando? Pumba. Entonces me fui a la farmacia del hospital y dije, mira, oye, ¿qué pasa esto? Claro, la farmacia del hospital, aunque eran medicinas caras, y dije, no hay ningún problema, llévate más. Y entonces llegué allí con las pastillas para 3 días de tratamiento. Miren, las lágrimas de que el hombre las tenían que ver, ¿no? De la alegría que se llevaba, que se podía tomar su tratamiento para el rechazo de su trasplante renal. Pues hay circunstancias de esas que estarán dentro de nuestras posibilidades de poder hacer, independientemente de lo que es la asistencia espiritual básica de consuelo, de confort, de orar por él, de dar la palabra, etcétera, 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 ¿no? Y siempre respetar el horario de trabajo y horas punta hospitalarias, eso es muy importante, ¿verdad? Vamos a ver un poquito de esto del acompañamiento espiritual en cuidados paliativos. ¿Es un sitio donde nos tenemos que introducir? No, ya estamos introducidos, ¿eh? Esto es un documento de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos que está disponible en internet, de todas formas, si alguien lo quiere yo se lo doy, y que fíjense algunas de las cosas que se dicen allí. Estos son, en una encuesta que hicieron, opiniones de algunos de los encuestados. Dice que los pacientes, el primero de todos, donde dice mejor evolución y más llevadera la situación de terminalidad en pacientes y familiares creyentes convencidos antes de afrontar esta situación. Eso lo dice un hombre de 46 años, médico, con 8 años de experiencia en cuidados paliativos de oncología. Otro comentario, lo que sí he observado en mi experiencia diaria es que aquellos pacientes que tienen fe y profundas creencias religiosas afrontan con mucha más facilidad, serenidad y esperanza el final de su enfermedad. Lo más difícil para el paciente y para el equipo asistencial es encontrar un sentido al sufrimiento y a la enfermedad. Y en esta sociedad de hoy en día, con mayor motivo, no se le encuentra sentido al sufrimiento y a la enfermedad. Lo hedonista que es, eso de sufrir es una desgracia de las más profundas que te pueden pasar. Sabemos que en el Señor podemos encontrar sentido al sufrimiento. Es una de las cosas que tenemos que transmitir, indudablemente, ¿no? Pues esto lo dice una chica de 34 años que es enfermera, que lleva 4 años en cuidados paliativos en Colombia. ¿Eso qué ocurre? Pues que el aspecto espiritual en cuidados paliativos es algo que realmente importa mucho, ¿eh? En ese mismo documento pueden leer ahí una serie de necesidades espirituales que un grupo profesional de médicos y enfermeras han creído que son necesarios cubrir en los pacientes que están en situación terminal. Y bueno, no las vamos a ver una por una porque si no se van a enfadar conmigo, pero si las leen así por encima, pues se darán cuenta de que muchas de estas necesidades son las que todos tenemos y que el Señor satisface cuando le conocemos a Él, tenemos una relación cercana con el Señor, ¿verdad? Necesidad de continuidad, de un más allá, necesidad, la H, de auténtica esperanza, no de ilusiones falsas, necesidad de expresar sentimientos y vivencias religiosas, necesidad de amar y ser amado. No lo ha hecho un cura, no lo ha hecho una monja, no lo ha hecho ningún pastor evangélico, lo han hecho una serie de profesionales de la medicina que se han reunido, han hecho una encuesta y han visto cuáles son las necesidades espirituales de la persona. Y miren, eso lo podemos, para eso estamos nosotros, ¿verdad? Para dar una respuesta a esas necesidades. Si alguien va a tomar la capellanía del Negrín y va por cuidados paliativos y dice soy capellán evangélico y vengo a ponerme a vuestra disposición para colaborar en lo que ustedes crean, hay una unidad de cuidados paliativos que es pionera y puntera en el Estado español. Miren, lo van a recibir con voladores. De verdad se lo digo porque están con ganas de tener a alguien para, en el caso de que se presente una necesidad espiritual con alguien relacionado con el cristianismo evangélico, poder echar mano de él. Y yo creo que en mi hospital también.
aunque yo de este tema no he hablado con ellos de cuidado paliativo, pero bueno, lo hablaremos, sin llegar a esto. Fíjense, en un documento del Sistema Nacional de Salud, o sea, esto lo ha hecho el Ministerio de Sanidad y Consumo, que cuál es la estrategia en cuidados paliativos del Sistema Nacional de Salud, esto es del año 2007. 2007, 2012, 5 años, época, Zapatero, ¿vale? O sea, para que nos centremos bien en un momento en el cual a lo mejor estaban más por desespiritualizar, si existe esa palabra, nuestro Estado que otra cosa. Tema 10. Contenidos de la formación básica en cuidados paliativos. ¿Cuál tiene que ser la formación básica? Aspectos físicos, pues procesos de enfermedad, control de síntomas, eso a los médicos y las enfermeras, los aspectos psicosociales para el asistente psicosocial y el psicólogo, aspectos culturales y religiosos, creencias del enfermo y cuidadores, espiritualidad, palabra que ahora mismo tiene un sentido general, neutro en todos los sentidos, pero indudablemente es en el campo en el que nosotros nos movemos, ¿verdad? Bien, vamos a lo siguiente, celebración de los actos de cultos. Mire, el Hospital Insular, la capilla del Hospital Insular, la capilla que hay allí, está concebida como multiconfesional. De las herencias que yo dejé en ese hospital cuando estuve en la dirección médica, estaba en plan funcional, había que diseñar la capilla, etcétera, y entonces pues yo propuse y se me aceptó que la capilla tenía que ser multiconfesional, que todas las confesiones, francamente yo estaba pensando que pudiéramos tener cultos a los evangélicos. Mala cosa sería que yo dijera evangélicos nada más, porque entonces yo creo que estaría obrando mal. Multiconfesional se refiere a judíos, musulmanes, para todo el mundo. Las perras han hecho que aquello no pueda ser para judíos y musulmanes ni para todo el mundo, sino que bueno, pues han tenido que hacer reformar la capilla antigua y punto, ¿no? No ha habido para más, pero sigue siendo multiconfesional, está abierta a todas las confesiones. No creo que vaya ningún judío, no creo que haya allí ninguna una ventana abierta para que mire para Jerusalén, ni pueda ir ningún musulmán. Y nosotros, es a lo que voy, nos vamos a encontrar con unas estatuas que están puestas allí desde que yo estoy trabajando en ese hospital, pero bueno, a mí no me molestan las estatuas, lo digo sinceramente, lo mismo que cuando uno va al sanatorio San Miguel hay un montón de cuadros, esos son ortodoxos, tienen iconos, y bueno, pues allí hacemos nuestras reuniones y damos la palabra cuando alguien ha fallecido y tenemos que estar allí pues, para atender a las personas que han ido a ese entierro, ¿verdad? Pues lo mismo aquí, yo dije en su momento que vale que estuvieran las estatuas, pero que se pusiera una cortina o se pusiera una cosa de esta que corre para esconderlas y luego sacarlas. Oye, si no hay dinero para eso, como se pueden imaginar, pero yo creo que pensemos que estamos como en el Areópago, ¿verdad? Pablo estaba en el Areópago, allá había estatuas también, y habló del Dios no conocido. Y dijo, Dios, habiendo pasado por alto vuestra ignorancia, pues lo mismo podemos decir allí, pero no tenemos por qué hay una virgen que echarnos atrás en el hecho de utilizar esa capilla contraria. Yo creo que hay que tomar posesión de ella, para tener reuniones y luego ya veremos a ver qué podemos hacer, ¿de acuerdo? Pero no que eso sea una condición para no entrar. Entramos y luego ya veremos, ¿verdad? El cura, el sacerdote que está allí es una bellísima persona, se lo digo en serio, nos llevamos muy bien. Yo cuando le veo le digo, Dios le bendiga, hermano, y él me lo dice a mí también, y es muy majo. Vamos, me lo encontré por un pasillo y me dijo, oye, que sepas que tenéis la capilla también para vosotros. Digo, ya lo sé, tú no te preocupes que la vamos a utilizar. O sea que me por allí en plan borde a decir no sé qué, no sé cuántos, ¿de acuerdo? Él tenía sus problemas con el altar y la reliquia que está metida ahí en el altar y no sé cuántas cosas, pero bueno, eso yo creo que es una parte. O sea que dice el acuerdo, que eso es importante, que en el caso de que el uso de estos lugares sea compartido con otras confesiones religiosas, por eso yo creo que tenemos que entrar, será necesario que exista un pacto entre todas las confesiones religiosas
organizadas que reúnen un calendario de naturaleza, etcétera, etcétera. O sea, que no es, oye, déjame un cachito a ver si yo entro, sino que estamos allí para repartirnos este lugar en la actividad que tengamos que hacer. Y hablo de insular, porque lo conozco mejor, pero nos podemos trasladar al Negrín, a la Candelaria, al Universitario, aunque desconozco exactamente cómo está la situación en este momento en estos lugares. Y luego otra cosa importante es que en casos excepcionales y con el conocimiento previo del responsable de la asistencia religiosa evangélica del centro hospitalario se podrá proceder a otros usos que no desdigan de la condición propia de un lugar dedicado al culto religioso evangélico. Otras actividades que se pueden hacer. Bien, podemos pensar en ellas sin problema. Podemos hacer un cineforum sobre... Podemos hacerlo. No pasa nada, ¿verdad? Siempre hay otros lugares que pueden estar más adecuados que una capilla para eso, como puede ser el salón de actos, las aulas de docencias. Una aula de docencia pues entran 25 personas, a lo mejor para empezar es suficiente. El salón de actos entran 300 personas, pues si rellenamos, mejor. Pero entiéndanme, podemos disponer de unas cosas y otras, tenemos que aprender dónde tenemos que pedir a solicitar los permisos pertinentes. Y al pedir los permisos pertinentes, no se olviden de citar el acuerdo, no sé qué, para salvaguardar, no sé cuántos, todas esas cosas que es muy importante, ¿vale? Para que no haya nadie por ahí que diga, a ver, estos por lo que sea, ¿no? Creo que ha habido gente que ha ido a ver a un paciente y de pronto se ha encontrado, que normalmente pasa con una señora de la limpieza que nos ha dicho, usted no puede pasar, ocurre. Eso, si llegamos a normalizar nuestra situación dentro del hospital, no ocurrirá. Y al principio, pues costará su trabajo, pero poco a poco podremos ir normalizando eso para que todo el mundo nos vea, nos reconozca, etcétera, etcétera. Asesoramiento en cuestiones religiosas y morales. Pues ayer nos habló de lo que significa el Comité de Ética Asistencial. No le tengan miedo, que no, eso no es... se usa mucho sentido común. Antes le estaba diciendo a David que incluso el que empiece en el hospital insular, pues que lo solicite en ese comité. Ya estamos Medeli y estoy un servidor, estamos los dos en el Comité de Ética Asistencial, así que no va a estar solo, va a estar acompañado. O sea pero que no tengan miedo, ni tampoco, aunque no haya un máster en bioética hecho, pues no se preocupen, porque no es tanto las decisiones técnicas desde el punto de vista científico, sino más bien es la valoración espiritual, ética que hay que hacer, que para eso pues, lo que necesitamos en los comités es que alguien con los valores de la palabra de Dios los ponga en mente, ¿no? Colaboración en la humanización de la asistencia hospitalaria. Eso parece como que es una tontería, ¿no? Bueno, parece que a alguien se le ha ocurrido poner eso así para rellenar, ¿no? Esa cosa que a veces ponemos más cosas para rellenar y que parezca que haya más hojas escritas, ¿no? Esto abre las puertas para ver a alguien que no son enfermos, que es el resto del personal del hospital. Esto nos abre las puertas para tener actividad para el resto del personal del hospital. Vamos a colaborar en la humanización de la asistencia hospitalaria. Los hospitales modernos hay una tendencia clara que es a la deshumanización. Si ustedes han sido consumidores de un hospital y han estado ingresados, pues podrían dar múltiples ejemplos de lo que es eso. Hay una despersonalización del paciente, el trabajo de todos los días en el hospital es arduo, es difícil. Ayer me estaban hablando de las 12 horas que están echando por ahí algunos, etcétera. Lógico, todo eso es lo que tenemos. A partir de la Segunda Guerra Mundial hubo un desarrollo muy importante en tecnología sanitaria y el hospital actual es algo muy sofisticado. Eso para lo que nació el hospital, que para atender a los pobres que estaban sufriendo porque no tenían recursos, eso pasó en la historia. Ahora es un emporio de técnica, de lo más sofisticado que se puede echar en cara, ¿no? Y además los hospitales han cambiado. Antes eran para enfermos agudos. ¿Qué me pasa? Me duele aquí, tal. Oye, madre, tengo una apendicitis, te voy a operar 7 días, 6 días a la casa. Hoy en día eso ni entra en el hospital, se manda a los centros concertados. Lo que entra en el hospital, y en la mayoría de los pacientes que tenemos, son los pacientes
crónicos. Ahora está saliendo en la prensa el problema que tiene La Palma, con los pacientes crónicos que están en urgencias y que dicen que no hay sitio donde ponerlos porque la familia no los puede atender. Eso es lo que nos estamos todos los días enfrentando. Hay una despersonalización, se piensa menos en la persona. Muchas veces no es fulanito de tal, sino la cama no sé cuántos. A los residentes que están en mi servicio me desgañito diciendo que hagan el favor de presentarse a cada paciente con su nombre y apellidos. Yo soy fulanito de tal y voy a ser el médico que le va a llevar, o la doctora que le va a llevar en el tiempo que va a estar ingresado. Ocurre que hay personas que entran en el hospital, lo estudian, lo operan de un quiste hidratídico, hace un postoperatorio bueno y sale del hospital y no saben el nombre de quién le ha operado, ni de quién le ha llevado, ni nada por el estilo. Eso no es una tontería, es algo frecuente y de alguna manera eso es lo que ocurre. Pues eso, tenemos unos cacharros impresionantes. Ayer hablaba de lo que es las operaciones por robot, tienen aquí una intervención quirúrgica. ¿Quién es el cirujano? No, es este. Parece que está jugando a las maquinitas, ¿no? Ese es el que está operando por un robot, ¿verdad? A distancia, y los otros están ahí por si ocurre algo, pues para, yo qué sé, para la luz, yo qué sé, cualquier cosa que pueda ocurrir que interrumpa la comunicación, pues por ponerse. Pero quien está operando es el gran experto que está fuera. Y esto, lo que hoy es Internet, pues también se puede dar de una ciudad a otra, por ejemplo. Pues a eso hemos llegado, pero eso trae como consecuencia esta es una frase de uno, la vamos a pasar, que habla de algo que está ocurriendo y que él bien se pensaba, esto lo dijo hace algunos años, yo creo que a lo mejor se va a conseguir. Vamos a ver qué actividades pueden ser dirigidas al personal del hospital. A mí, por ejemplo, una de las cosas que se me ocurre, que ojalá que la podamos hacer, pues una de ellas es que como hay hermanos creyentes en el hospital, pues que hagamos reuniones de oración fuera del horario laboral, indudablemente, pues no podemos hacerla en el horario laboral, no podemos decir, dentro de mi horario laboral quiero estar media hora orando. No te quieres comer el bocadillo, no te lo cobro. Y horas, pero no puedes interrumpir tu media hora de descanso, ¿vale? Entonces, pero a las 7:30 puede ser una vez cada X tiempo, pues un grupo de hermanos creyentes del hospital, estoy pensando en un hospital, que hay varios creyentes, pues nos podemos reunir fuera del horario laboral y tener un tiempo de oración y podemos decir, pues mira, a los compañeros, pues mira, nos estamos reuniendo por la mañana allí para orar, compartimos un trozo de la Biblia, tal y cual, ¿te interesa? Bien, ¿no te interesa? Bueno, pero lo damos como una posibilidad. Reuniones divulgativas sobre temas concretos en los que se puede exponer un punto de vista cristiano. Hablábamos de eso del Cineforum, a los conciertos, etcétera, y eso. Y bueno, les enseño las fotos. Esta es un cuadro que a mí me gusta mucho, no sé si se ve bien, pero es una mujer que, bueno, este es un cuadro de Picasso. Lo encuentran en Barcelona, en el Museo Picasso, ¿no? Picasso, aparte de hacer muchas rayas, también hacía algunos cuadros de este tipo al principio, ¿no? Entonces ven aquí a una mujer que está en una situación a lo mejor agónica y ven aquí alrededor del paciente lo que nos encontramos en el hospital. El técnico, o sea, el médico que estaba tomando el pulso, ¿se acuerdan de lo que decíamos antes de la frase esta de que alguno va a hacer la técnica y otro se va a encargar de administrar otras cosas? Aquí está la monja, la religión, dándole un vaso de agua, atendiendo al paciente en una necesidad física y con su niño en brazos, el futuro, la esperanza. En este caso, para esta mujer, la esperanza es su hijo que queda en el mundo, pero también es la esperanza de la vida eterna. Pues bueno, en un sitio bastante difícil, con una manta raída, lo que señala la pobreza, ¿no? Bueno, pues eso es de lo que estamos hablando, ¿verdad? Este es un hospital en Estados Unidos. A mí yo tuve el privilegio de estar en ese hospital, no en este, porque este es el que es una imagen del que se fundó en su momento, fue un presbiteriano, John Hopkins,
que ganó una gran fortuna y entonces pues vio que en aquel tiempo había mucha gente que moría sin asistencia y sin tener cuidados médicos, y entonces pues el Señor puso en su corazón parte de su fortuna dedicarla a hacer un hospital donde pudieran ser atendidos, y por eso puso una gran estatua, no para adoración, sino para enseñar allí, con el versículo, que yo cuando entré aquí vi aquella gran estatua, son como 3 metros, abajo con este versículo puesto en medio, en el centro del hospital, pues me emocioné y se me saltaron las lágrimas. Y que es el Señor Jesucristo sanador y consolador, lo que nosotros tenemos que ofrecer, que fue lo que John Hopkins en su esto hoy en día está considerado como probablemente el mejor hospital o uno de los mejores hospitales del mundo. Y bueno, pues a mí pude estar allí 15 días en una unidad de enfermedad inflamatoria intestinal, y no les quiero contar aquello que era pues, estar en un mundo aparte, pero me llamó mucho la atención el hospital viejo, que ya no se usa, y esa imagen, ¿no? Organización de hospitales y organigrama, a quién dirigirse. Mire, hasta un hospital está... hasta un hospital está regulado por un decreto ley que dice que los hospitales tienen que ser así. Esto no es fruto de la casualidad ni de lo otro, nos dice lo que es la gerencia, lo que es estas cosas. ¿Por qué pongo esto? Pues yo creo que es muy importante a quién dirigirse. Aquí nos dice cuáles son las características de la gerencia, pero les llama la atención en este organigrama: director gerente, director médico, director de gestión, director de enfermería y su dirección médica de admisión y documentación clínica. Todos estos depende del director, y cada uno de ellos tiene un montón de gente a su cargo dentro de cada esta. ¿Se dan cuenta de cuál es este organigrama? ¿Vale? Para que no piensen que el médico es el que más manda. No. El médico está aquí, gestión, o sea, las perras están aquí, enfermería está aquí, y cada uno llega hasta el director gerente, pero no hay una jerarquía. Para el tratamiento del paciente sí, el que pone las órdenes son el médico, las enfermeras las cumplen, la auxiliar se encarga de bañarlo, etcétera, etcétera, y el celador de transportarlo. Pero cada uno tiene sus funciones. Tampoco yo, por mucho que le diga al celador, oye, mételo en un quirófano, el celador me dice, no, mi obligación es traerlo hasta la puerta de quirófano, el celador de quirófano lo mete dentro. Y bueno, uno ha aprendido a decir, vale, no te preocupes, ya acepto la circunstancia y que sea el celador cuando uno a lo mejor tiene prisa y quiere ir con más rapidez, ¿no? Si van al director médico, pues fíjese, el director médico todo lo que tiene a su alcance. Cada una de estas cosas es un servicio. Vale, ¿a quién dirigirse? Esto es un lío. Podemos ir al gerente. Yo le pedí al gerente hora, personalmente, oye, quiero verte. Hace más de una semana, todavía no me ha dado hora. Y creo que todavía tardará en darme hora. No es porque yo le caiga mal, sino que es una persona extraordinariamente ocupada. Pero bueno, si se le pide hora, yo creo que para empezar hay que ir a él y esperar a ver si nos da hora, mañana, pasado, dentro de un mes, 2 meses, 3 meses. Probablemente en base a esto a lo mejor es preferible que el Consejo Evangélico sea quien pida la hora para presentar a la capellanía, porque él no sabe de qué va eso. A él no le ha llegado ninguna orden que diga que existe un acuerdo de cooperación. Si le ha llegado algo es un comentario que a lo mejor yo le he hecho, pero no le ha llegado nada. Además, los gerentes cambian con relativa facilidad. No me acuerdo si antes se lo dije o fue al anterior o a quién fue a quien yo le dije, ¿no? Pero sí, para presentar de una manera oficial. Pero fíjense que yo he puesto aquí subrayado a un cargo en mi hospital que se llama Coordinación del Área de Gestión de la Calidad, con un nombre que es Carlos Mora Lourido. De este coordinador de área de gestión de la calidad depende todo lo que es atención al paciente desde el punto de vista de la calidad. Y de él depende el voluntariado. Y el sitio por donde nosotros podemos
encontrar un interlocutor para poder hablar de nuestras cosas es con él. A él sí que podemos ir con mucha más facilidad que al gerente. Y con él podemos discutir pues, una serie de cosas que yo creo que son interesantes tener en cuenta, ¿vale? Ahí él tiene relaciones con la Asociación Española contra el Cáncer, que tienen voluntarios dentro del hospital, con la Asociación no sé qué del cáncer de mama, que tiene voluntarios en el hospital. Remar, en el tiempo yo estuve en la dirección, había voluntarios en el hospital y a él nos podemos dirigir, ¿de acuerdo? Despacho. Seguro que a alguien se le ha ocurrido entender un despacho. La capilla siempre, bueno, llegamos a nuestros acuerdos que tengamos que llegar, y etcétera. Pero despacho, tendré un despacho, mire, es un bien muy escaso dentro del hospital, muy, muy escaso. Lo que sí se puede solicitar es compartido con el voluntariado. Motivo, necesito un lugar, porque yo no tengo una bata, donde colgar la bata, donde poner el bolso, no, o sea, no pidan para eso, no lo tienen ni los residentes, ¿vale? Donde pueden lo dejan, algunos adjuntos, en mi servicio, un despacho lo comparten 5 adjuntos, Ni siquiera, bueno, al final hemos puesto una mesa corrediza que coge toda una pared para que todo se pueda sentar. Sala de junta la compartimos con otros 2 servicios. Y es así en todos los hospitales, no se crean que es que el miedo está, y eso que fue diseñado y que tiene un plan funcional reciente, pero todo se queda exento, ¿no? Entonces no pidan, o sea, si quieren, que yo creo que sí, que hay que conseguir un lugar, pero no en el sentido de que yo tengo que tener un lugar para dejar mis cosas, sino para mantener la confidencialidad en algunos casos en nuestras entrevistas o en nuestra asesoría, en nuestra consejería, en los pacientes, Y nos podemos basar en el asesoramiento en cuestiones religiosas y morales que lo tenemos que hacer con un grado de confidencialidad, y entonces el hospital lo tendrá que disponer porque nos lo dice en el acuerdo que nos tiene que dar eso, ¿vale? Y es así, en la planta, en una habitación, intimidad absoluta no hay, Eso téngalo presente. Podemos decir al familiar, váyase usted de aquí, o lo que hacemos habitualmente, si el paciente se puede mover, es levantarnos e irnos a la sala del fondo, que es lo que se llama la sala de visitas y el comedor, y sentarnos en una esquinita y hablar con esa persona a un título más reservado. Pero bueno, se puede ver la posibilidad de un despacho. Las aulas de docencia, para reuniones con temas divulgativos, para tiempo de oración, para todas estas cosas, y bueno, conciertos para el salón de actos, etcétera, 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 siempre con bastante antelación, ¿vale? Y bueno, estas son las palabras escritas en el libro de Isaías y que en la sinagoga de Nazaret leyó nuestro Señor Jesucristo y dijo que se había cumplido en esos días, ¿verdad? Ayer os decía David que estamos para cumplir con lo que dijo el Señor Jesús. Pues, estuve enfermo y me visitasteis, y yo creo que va más allá de visitar. Ese visitar tiene que tener asociado a hacer realidad hoy en día las palabras del Señor Jesucristo, de traer buenas nuevas a los afligidos y a vendar, acción de enfermería, a los quebrantados de corazón. Y si quieren un sitio donde haya gente afligida y con el corazón quebrantado, al hospital. Pues esto es todo. Ahí.